Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, comenta cómo te pareció la historia y suscríbete para no perderte las notificaciones. Esta no era la primera emboscada de Peter, y una parte cansada de su cerebro admitió que probablemente no sería la última. Pero siempre fueron una molestia. Peter se agachó hasta el suelo, con las manos y los pies separados mientras entrecerraba los ojos. Su visión era mucho más clara desde el suelo. Podía ver los escombros y el yeso de las obras del edificio antes de mudarse, así como algunas monedas, envoltorios de caramelos y lo que rezaba que fuera un globo desinflado. Pero no había botas verdes y moradas. Rayos. ¡Qué rápida es esta chica! Obvio tampoco se quedaba atrás, pero quienquiera que fuese, le ganaban en velocidad. Hizo una mueca al intensificarse el dolor en el tobillo derecho y sintió algo húmedo correr por su pie. No es la mejor opción, pero he estado en. El sentido arácnido de Peter se despertó y rodó hacia adelante para evitar que algo se estrellara contra su espalda. Giró la cabeza para ver que el humo se había disipado lo suficiente como para ver a esta nueva merodeadora, probablemente japonesa, con el pie izquierdo en el suelo y el suelo agrietado bajo él. Probablemente el resultado de una patada de hacha destinada a partirlo en dos. ¿Pero por qué no pude verle los pies? Peter negó con la cabeza y decidió hacer lo que mejor sabía hacer. Oye. Mira, sé que estás molesto porque no te he traído el abrigo. Peter saltó al techo antes de lanzarse contra el merodeador. Pero si me acabo de mudar. Prowler le lanzó un puñetazo directo, pero él la agarró de la mano extendida y giró el cuerpo al pasar por encima de su cabeza, arrastrándola con él y levantando a su posible asesina en el aire. O sea, no puedes esperar que esté listo para lo inesperado, guau. En lugar de dejarse llevar, la mujer usó su mano libre para agarrar la parte trasera de su traje. Peter escuchó el familiar sonido de Fuosh. En el aire. Ah, mierda. Tiene botas cohete. Peter cayó de bruces al suelo, y le dolió. Le dolió tanto que soltó el brazo de Prowler y apoyó las manos y los pies en el suelo antes de hacer una flexión. Lanzándose al aire, se dejó empujar por Prowler un poco antes de lanzar una telaraña a una viga de soporte. Con un tirón, cambió su impulso y se zafó del agarre de Prowler. Peter giró completamente sobre la viga de soporte y levantó el pie derecho. Bueno, debo admitir que estuvo genial. Pero déjame decirte, Peter vio momentáneamente a Prowler darse la vuelta. Efectivamente, pequeñas llamas salían de la suela de sus botas mientras flotaba a solo 1,5 metros del suelo. Le dio una patada en el abdomen, aprovechando todo su impulso para golpearla con fuerza. Lo que dijo fue: el Speedy Express es la única forma de viajar para mí. Lo que estaba pensando era: ay, 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 ay. El merodeador jadeó antes de ser arrojado a través de una pared incompleta, mientras yeso y paneles de yeso llovían a su alrededor. Peter siseó al aterrizar con el pie izquierdo esta vez, saltando un poco mientras se sujetaba el tobillo derecho, que ahora sangraba. ¡Oh, qué rabia! Miró al merodeador y empezó a caminar, cojeando mientras se aseguraba de presionar más el pie izquierdo. Prowl, ¿puedo llamarte Prowl? Debo decir que estás siendo un invitado desagradecido. Peter lanzó una telaraña con la mano derecha hacia una luz inacabada que estaba en el techo antes de llegar a 3 metros del merodeador. Y a mi amigo le gustaría verte por robarle su look. Peter sabía cuando un villano se hacía el muerto. Y tenía razón. La merodeadora se puso de pie al instante y saltó, con las puntas de sus guantes brillando de verde al alargarse y afilarse. Arrasó la luz, el cableado y los trozos de pared como si fueran papel. No esperaba que ella torciera su cuerpo y extendiera sus piernas hasta que las puntas de sus pies tocaran el techo. Y Peter ciertamente no esperaba que ella se quedara en ese techo y comenzara a correr hacia él. Vale, ahora creo que también te voy a demandar. Eso es una infracción de derechos de autor. Peter le lanzó sus telarañas, pero el merodeador siguió tejiéndolas para no atraparla. No pudo evitar notar que su cuerpo brillaba ligeramente con una energía púrpura y que su abrigo, o cualquier parte de su atuendo, se le caía, siguiendo las leyes básicas de la gravedad. Es como si estuvieran siguiendo su propio, eso lo explica.
La merodeadora sacó algo de su cinturón y lo blandió. La pequeña manija que llevaba sujeta ahora tenía un largo tubo metálico que salía de ella. Silbó en el aire mientras se dirigía directamente hacia el lado derecho de la cabeza de Peter. Peter levantó el brazo derecho rápidamente, tensando los músculos al contacto con la espada. Gruñó al sentir un dolor sorprendente. ¿Y esta chica tiene superfuerza y manipulación de la gravedad? ¿Qué demonios les pasa a los mutantes de este lugar? El sentido arácnido de Peter se activó, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Peter se tensó al sentir la familiar sensación de recibir una descarga eléctrica. Incontables encuentros con Electro, porras eléctricas y alguna que otra pistola taser lo convirtieron en un experto en esa sensación con la que pocos podían identificarse a menos que fueras un superhéroe. Peter apretó los dientes mientras saltaba, evitando otro ataque de Prowler. La espada crepitaba con electricidad y el familiar olor a ozono quemado llenaba el aire. Eso no es justo. A pesar de su temblor, Peter levantó la mano derecha para lanzar una telaraña contra Prowler, quien, como era previsible, saltó y giró su cuerpo para volver al suelo. Pero claro, a mí tampoco me gustan las reglas. Peter estabilizó el brazo y lanzó una red con la mano izquierda. Prowler esquivó hacia la izquierda, evitando fácilmente el movimiento anunciado. Sin embargo, Peter no estaba apuntando hacia ella. La telaraña de Peter se enganchó en un saco de cemento y él se retractó. El pesado saco golpeó la espalda de Prowler. La mujer jadeó de dolor y conmoción, pero Peter no se rindió. Le lanzó más telarañas, con los brazos atados y los pies pegados al suelo. Ella forcejeó, pero Peter siguió aplicándole más telarañas. Listo. Cómodo. Ahora, Peter bajó los brazos al ver que Prowler forcejeaba inútilmente, con todo su cuerpo, salvo la cabeza, cubierto por un par de capas de telaraña. La espada ya no brillaba, lo que significaba que Prowler tuvo el buen juicio de desactivarla al darse cuenta de lo que pasaba. Sé buena chica y griega. Peter hizo una mueca al sentir el dolor de tobillo intensificarse de nuevo. Necesitaba limpiar y curar aquello cuanto antes. ¿El tío Spidey te leerá un cuento antes de que la policía te dé el beso de buenas noches? Damar. Gritó el merodeador y Peter oyó el sonido familiar de algo rasgándose y siendo cortado. Vamos, Prowler, gruñó Peter mientras se rascaba la nuca. Sé que no me entiendes, pero debes saber que te va a llevar un tiempo abrirte paso entre todo eso. Peter se quedó en silencio cuando oyó un clic y una nube de humo verde empezó a salir del capullo. Lenta pero seguramente, la red pareció derretirse y desprenderse mientras Prowler forcejeaba para liberarse de sus ataduras. ¿Cómo? Peter vio que su mano derecha todavía sujetaba la espada, pero el dedo índice de la izquierda estaba extendido y tocaba un pequeño botón en su guantelete, lo que hacía que el humo verde saliera de ambos guanteletes. Pedro solo tenía una cosa que decir a eso. Oh, eso no es justo. Peter se mordió el labio y dio media vuelta antes de correr hacia las lonas que cubrían las ventanas. Lo siento, Prowler. Pero tengo que acortar nuestra cita. Peter esquivó las ráfagas de proyectiles y lo que estaba casi seguro eran una variedad de coloridas maldiciones japonesas que zumbaban a su alrededor. El dolor en su pie derecho se intensificó al acercarse a la ventana, pero no se atrevió a demostrarlo. ¡Qué fastidio! He estado intentando con todas mis fuerzas volver a tener citas. Peter saltó hacia adelante y atravesó la lancia. La gente debajo de él gritó de miedo al caer, pero él lanzó una red y empezó a balancearse sobre ellos. Continuar la pelea en el edificio no era lo ideal para Peter. Aunque era más abierto que la mayoría, seguía siendo un lugar cerrado y Peter había recibido un disparo en el tobillo. Era más inteligente salir antes de que se hiciera más daño. Además, parece que solo me persigue a mí. Así que puedo concentrarme en distanciarme y vendar esta cosa sin que lastime a nadie más. Bueno, podría usar su red como un vendaje temporal, pero Peter tendría que preocuparse de que las cosas se atascaran en ella o, Dios no lo quiera, que la cosa se desgarrara y se llevara más piel con ella. Además, si se hubiera derretido y la herida no hubiera dejado de sangrar por completo, Peter tendría otro lío con el que lidiar. Mientras Peter se balanceaba, sus pensamientos se dirigieron al merodeador, el nuevo. Creo recordar que Obie se quejó una vez de que uno de sus viejos escondites había sido vaciado por completo, ¿acaso habían ido allí? ¿Y esa gasolina? Muchos enemigos de Peter habían descubierto maneras de escapar de su red. Derretirla, cortarla o escapar mediante la fuerza bruta. Pero ese gas me trajo recuerdos de otro supervillano que usaba gas verde. Probablemente sea clienta de Kentin.
Peter entrecerró los ojos. Eso significa que él es. Los gritos interrumpieron los pensamientos de Peter y giró el cuerpo para ver qué pasaba. Vio como una motocicleta sin conductor rugía por la carretera y se subía al techo de un camión. Era una moto japonesa, elegante y diseñada para la velocidad. Su chasis estaba pintado de morado con llantas verde neón. La Prowler saltó por la ventana por la que Peter había salido. Extendió los brazos, como para disfrutar de la sensación de volar, y se desplomó. ¿Qué demonios es ella? Se acercaba cada vez más al camión, pero no lo suficiente. Los civiles en la carretera gritaban horrorizados porque el Prowler estaba a punto de convertirse en una pizza de acera. En cambio, las botas cohete de Prowler se encendieron en el último momento y ella voló por encima del camión antes de cortarles el paso. Dio 2 volteretas antes de levantar la pierna izquierda y estrellarse contra el asiento de la motocicleta. La máquina se desvió hacia la izquierda y estuvo a punto de volcar, pero ella pisó a fondo y la equilibró. Peter prácticamente podía ver a Prowler mirándolo fijamente mientras aceleraba la motocicleta 2 veces. Ah, mierda, gimió Peter mientras se giraba para concentrarse en balancearse y no chocar contra nada ni nadie. Miró hacia atrás y vio a la Prowler bajarse del camión, aterrizar sobre un coche y salir a la carretera con el motor rugiendo hacia la vida nocturna. La gente chilló cuando salió disparada como una bala, con la atención centrada únicamente en Peter. No habían pasado ni 2 días y ya estaba lidiando con un villano que lo quería muerto. Así era la vida de Spider-Man. Una vez más, Izuku caminaba a casa sintiéndose como una mierda. No era nada nuevo. Una reprimenda de Bakugou, las risitas en educación física y la mirada de su profesora en privado al preguntarle si UA era realmente la universidad a la que quería postularse. Esa mirada, una mezcla de pregunta interna. ¿De verdad habla este chico? Y la mirada tácita a Izuku. La mirada que gritaba. No puedes estar tan delirando, Izuku. Sabes que esto es imposible. ¿Qué intentas demostrar? Izuku había estado intentando demostrarse a sí mismo que podía ser un héroe. Que si tan solo deseaba, soñaba y creía con suficiente fuerza, podría convertirse en un héroe. Un héroe como All Might. Alguien que pudiera poner una sonrisa en los rostros de las personas y decirles que todo estaría bien. Maldita sea. Izuku miró su teléfono mientras caminaba lentamente por las bulliciosas calles nocturnas. Su madre le envió un aluvión de mensajes, cada uno preguntando una variación de ¿dónde estás? Llámame, por favor. ¿Y vas a casa? En un mensaje de voz que le había dejado, preguntaba por qué la habían llamado de la escuela para avisarle que se había ido. Su voz estaba llena de preocupación, lo que hizo que Izuku se sintiera especialmente mal. Lo único que hago es causar problemas a los demás. Probablemente deberías rendirte ya. Izuku hizo una mueca al oír las palabras que le había dicho su médico de la infancia resonar en su cabeza por enésima vez. Había elegido caminar a casa en lugar de tomar el tren para aclarar las cosas, pero eso solo le trajo recuerdos y sentimientos especialmente malos. Y todos lo sabían. Sabían que si intentaba ser un héroe, solo obstaculizaría a los demás. Lo siento, Izuku, ojalá las cosas pudieran ser diferentes. Izuku se detuvo en medio de la acera e ignoró a las personas que se movían a su alrededor y se quejaban de que él estaba en su camino. Durante años había deseado ser un héroe. Aunque sabía que no podría ser como All Might, aún así quería serlo. Él quería ser All Might. Y no importaba lo que Kacchan, el médico, mis compañeros, ni siquiera mamá sintieran. Izuku mordió el labio y guardó el teléfono en el bolsillo. Apretó los puños mientras agachaba la cabeza. Puedo enseñarte a ser Spider-Man. Y cuando tuve la oportunidad, simplemente. Izuku lo había conseguido todo. Sus plegarias habían sido escuchadas y había recibido poderes como los de los antiguos héroes de los cómics. Grandes dones con un héroe legendario dispuesto a enseñarle. Miles de personas matarían por estar en su lugar. Sin embargo, se echó atrás. Porque tenía miedo. Miedo de hacerle perder el tiempo a Peter, de no estar listo para ser entrenado como un héroe como Spider-Man, aunque toda esta situación era un sueño hecho realidad. Así que deja de murmurar y gritar esas tonterías. Estás distrayendo a una élite como yo y evitando que reciba lo que merezco. ¿Eso fue todo? ¿Izuku era solo una distracción? Distrayendo a quienes necesitan usar sus poderes de cosas más importantes y son demasiado cobardes para alcanzar el sueño que he anhelado. Ese pensamiento hizo que Izuku quisiera acurrucarse en una bola y llorar.
La idea de que realmente no podía ser un héroe, con poderes o sin ellos. La vida de Peter Parker fue infinitamente más dura que la suya. Peter tuvo que trabajar duro para ganarse la fama y el respeto, y aún así, su heroísmo fue recompensado con el divorcio, la pobreza y ahora, la indigencia. Aún así, él intentó hacer lo correcto cuando las cosas se pusieron difíciles, mientras que todo lo que Izuku hizo fue desanimarse o huir. No estaba paralizado por la indecisión. Spider-Man hizo lo correcto sin importar cómo pudiera afectarlo. Y si esa fuera la verdad, entonces Izuku nunca podría ser Spider-Man. Maldita sea. Los pensamientos de Izuku se interrumpieron al oír un estruendo a lo lejos. Se giró y vio que todos los demás retrocedían. Las sirenas resonaron en el aire mientras los coches patrulla se abrían paso entre el tráfico. ¿Qué pasa? Se preguntó Izuku, y los murmullos de la multitud le respondieron. Oye, ¿a dónde se dirigen los policías? Creo que oí que hubo un gran accidente, no. Creo que es un villano. Mi primo me acaba de llamar y me lo dijo. Un villano está persiguiendo a un vagabundo vestido de Spider-Man y causando muchísimos daños. A Izuku le dio un vuelco el estómago al ver una columna de humo elevarse en el aire nocturno. Ni hablar. Sabía que el humo se originaba a solo un par de cuadras de donde él y Peter comían. Izuku sintió temblar el suelo y miró a su alrededor para encontrar la fuente. Vio la coronilla de una mujer rubia con cuernos morados detrás de un par de edificios a una cuadra de distancia. Se mecían mientras se acercaba al origen del humo. Esa es la Dama del Monte, era la nueva heroína profesional que estaba causando sensación. Había debutado hacía un par de días y había ganado muchísima popularidad gracias a su traje ajustado y su don de gigantismo. Si ella se estaba involucrando, el villano que perseguía a Peter debía ser increíblemente duro. Ah, ¿esa era la Dama del Monte? Preguntó alguien a su derecha. Qué ganas de verla en acción. Quienquiera que sea el villano debe ser un personaje importante. Mi hilo ya dice que Kamui Watts y Death Arms también van para allá. Dijo otro. Los bordes de su cabeza nublada se curvaron formando lo más parecido a una sonrisa que su rostro podía permitirse. Amigo, esto va a ser épico. Tenemos que llegar rápido antes de que termine la pelea. Espero que rescaten a ese pobre hombre sin hogar delirante. Escuché que se las arregla bien, pero Izuku no oyó el resto. Ya corría por la cuadra rumbo al lugar, abriéndose paso entre la gente y jadeando a medida que se alejaba de casa. Pedro. Bien, quédate quieta, señorita, empezó Peter mientras lanzaba un golpe. Al llegar al final del arco, se soltó y giró para lanzar varias telarañas hacia Prowler. Ella viró a la derecha, dejando que una impactara en el asfalto y la siguiente cubriera el parabrisas de un taxi. El conductor asomó la cabeza por la ventanilla y le gritó algo a Peter, quien se giró para concentrarse en lanzar un golpe. Porque voy a dar la vuelta. Se mordió el labio con frustración. Al menos, tarde o temprano. No iba a perder a esta mujer. Sin duda, se había sacado la licencia de moto, si es que la tenía, y probablemente se había forrado con las carreras callejeras ilegales. El merodeador se abría paso entre el tráfico como un profesional, esquivando los disparos. Necesito terminar esto rápido, de lo contrario alguien saldrá lastimado. Y no será solo él. ¿Y si el Prowler causara un accidente? Hasta ahora habían tenido suerte, ya que los conductores japoneses, al parecer acostumbrados a las batallas de superhéroes, se detenían en cuanto los veían en la calle. ¿Pero cuánto duraría eso? No podemos correr ningún riesgo. Mientras su mano izquierda agarraba la telaraña de la que se balanceaba, disparó una cuerda con la derecha y agarró una lata de reciclaje. Con un tirón, impulsado por el impulso, la lata se desprendió de la calle y Peter se la lanzó a Prowler. La merodeadora simplemente agarró la empuñadura de su espada con la mano derecha y la lanzó hacia adelante. Esta se estrelló contra el techo del coche y la merodeadora giró a la derecha mientras envainaba la espada en su cinturón. Ahora estaba en la acera, mientras la gente gritaba mientras se apartaban, mientras la moto se tambaleaba y la rueda delantera se balanceaba violentamente de un lado a otro. Bien, va a destrozarlo todo. Peter lanzó una telaraña desde el borde del edificio hacia la esquina derecha y empezó a tirar para lanzarse. Tengo que darme la vuelta para evitar que las piezas de la bici vuelen hacia la gente. Peter iba a decir algo inteligente sobre el seguro de bicicletas, pero las palabras murieron en su garganta. En lugar de estrellarse contra una ventana o caer al suelo, Prowler simplemente se inclinó hacia la derecha y saltó de la moto.
Giró el cuerpo al deslizarse el lado derecho de la moto sobre el cemento. Saltaron chispas al rozar el chasis contra el asfalto. Sus manos seguían agarradas al manillar mientras sus pies tocaban la tienda cercana. Siguió corriendo, ignorando el crujido de los cristales bajo sus botas mientras su cuerpo empezaba a brillar de color púrpura. Su bicicleta brilló del mismo color y empezó a despegarse del suelo para caer hacia ella. Prowler se apartó de la bicicleta, haciéndola girar de tal manera que su lado derecho casi la aplasta contra la pared. Antes de que la bicicleta pudiera aplastarla, sus botas se ensancharon y salió despedida hacia la izquierda. Con un giro más, estaba sentada sobre la bicicleta y las puntas de sus zapatos volvieron a tocar tierra firme. El resplandor púrpura cesó, tanto el vehículo como el conductor rebotaron en la acera como si simplemente hubieran saltado del suelo en lugar de realizar una acrobacia que hubiera hecho que Ghost Rider se pusiera verde de envidia. Esta maniobra solo duró 5 segundos. Vale, estuvo genial, admitió Peter mientras estiraba el pie izquierdo para dar una patada. Pero quizá deberías replantearte tus decisiones cuando estés en el país de los sueños. Prowler levantó la mano izquierda, con las garras extendidas, y lo atacó. Sin embargo, Peter lanzó una línea hacia una farola en la esquina izquierda, detrás de él, y retrocedió. Casi pudo oír cómo el metal se doblaba antes de que Peter quedara fuera del alcance de Prowler. Pues no funcionó. Peter se abalanzó de la farola y comenzó a golpear de nuevo. Las sirenas estridentes de los coches de policía que se acercaban penetraban el paisaje sonoro, pero ninguna podía ahogar el rugido de la motocicleta de 400 caballos. Y todavía me sigue. Genial. Peter se giró. Y vi algo completamente loco. Prowler estaba ahora de pie sobre su bicicleta, con el pie derecho sobre el sillín y el izquierdo entre el manillar. Tenía los brazos extendidos a ambos lados, absorbiendo el viento, las bocinas en la calle y los gritos de los civiles. Entonces apuntó su guante derecho hacia él y lo sujetó con la mano izquierda. Peter no tardó en oír el desagradable sonido de su telaraña al romperse. ¡Mierda! Peter empezó a disparar un hilo con la mano derecha, pero la boquilla solo escupía unas pocas hebras de telaraña. Bueno, supongo que me lo merezco por no comprobar si el tanque estaba lleno antes de irme. Peter se maldijo a sí mismo mientras revisaba sus niveles de líquido. Su lanzatelarañas derecho estaba completamente vacío, mientras que el izquierdo solo estaba medio lleno. Pero antes de que pudiera disparar una cuerda con la mano izquierda, Peter oyó un ruido metálico al chocar contra algo duro. Gimió y se deslizó hacia atrás, apoyando las manos y los pies sobre la carga del camión. Creo que me tiré algo en la espalda. Peter hizo una mueca al sentir un tirón doloroso en la espalda. Rodando hacia adelante, Peter esperó con ansias ver el camión pasar rápidamente un semáforo en amarillo. Era un conductor que iba retrasado y no le importaba ningún semáforo que no estuviera en rojo. O bien se había desatado una pelea en su calle y todos los coches, excepto el suyo, se habían detenido. Peter miró a la derecha del coche y vio que el Prowler circulaba junto al camión, concretamente junto a la rueda trasera derecha. Las brillantes garras verdes de su guante izquierdo prácticamente cantaban mientras el aire nocturno las envolvía. Pedro no necesitaba una advertencia más fuerte. Peter saltó a la parte delantera del camión y vio a un sorprendido hombre con cabeza de mapache, una gorra sonriente y grandes cejas rubias. Oye, amigo. Lo siento. Estamos haciendo una parada de emergencia. Peter se arrastró hasta la puerta derecha y la arrancó de un tirón. Se lanzó contra el merodeador, quien giró a la derecha para esquivarla. La puerta fue atrapada por lo que parecía ser, un tipo con ramas de árbol en lugar de manos y corteza de árbol en lugar de máscara. Peter le arrancó el cinturón de seguridad al conductor y lo agarró. Agárrate. Peter lo arrojó lejos, lanzando una telaraña que le creó una cama entre la farola y el edificio más cercanos. La merodeadora clavó sus garras en el volante y frenó a fondo. La camioneta viró bruscamente a la izquierda y Peter puso los pies entre el borde de la puerta y la caja de carga. Por favor, trabaja. Por favor, trabaja. Peter disparó 2 proyectiles a la derecha con la mano izquierda, que impactaron en un edificio cercano. Extendió la mano derecha para atraparlos al instante. Disparó 2 más a la izquierda y tiró con todas sus fuerzas mientras el camión viraba a la izquierda y comenzaba a volcar. «Ven», gritó Peter, un intento de motivarse que probablemente no cambió el resultado. «Ven, Bessie». El camión se tambaleó, y la espalda y el pie derecho de Peter gritaron en protesta.
El pie derecho de Peter resbaló un poco mientras la sangre goteaba sobre el metal, pero se aferró. Los huesos y los músculos del brazo de Peter crujieron y gemieron, pero Peter tiró con más fuerza para callarlos. Oyó que las cuerdas empezaban a romperse. Vamos, cabrón pesado, deja de ser melodramático y vuelve a tus ruedas. Tras unos segundos de agonía, el camión se inclinó sobre sus ruedas. Peter respiró aliviado al soltar las cuerdas de su telaraña antes de arrastrarse hasta el borde superior del camión. Los civiles se agrupaban al borde de la calle, junto al paso de peatones, contenidos por un hombre con chaqueta de bombero y casco. Tenía los brazos extendidos y líneas de agua formando la imagen de señales de peligro en puntos uniformemente espaciados. Los policías también estacionaban detrás de los civiles y corrían al lugar. El hombre con la máscara de madera estaba sacando a los civiles de los autos que se habían estrellado en el caos resultante. Mientras tanto, un tipo corpulento con una máscara blanca de 4 agujeros al frente y recámaras de revólver en las muñecas intentaba liberar al hombre mapache de la red en la que Peter lo había metido. 2 personajes más pintorescos corrían hacia él. Un tipo que parecía tener proteínas en cada comida, con enormes guantes metálicos a rayas amarillas y negras en las muñecas, y quien parecía ser el primo lejano japonés de Hank Pym, con un traje ajustado de una pieza de color crema, morado y naranja. Bueno, al menos ha llegado la caballería. Su alivio murió en el momento en que se atrevió a mirar hacia abajo. La bicicleta del Prowler estaba estacionada justo enfrente del accidente. El sentido arácnido de Peter se activó, pero lo que ocurrió después aún lo sorprendió. El Prowler se deslizó desde el otro lado del camión destrozado, estrellando sus pies directamente en la cara de Peter. Peter sintió que unas 100 libras de peso corporal lo golpeaban de cara. Le castañetearon los dientes y se le rompió la nariz casi al instante, mientras él y su jinete caían al suelo. Peter quería decir, lo siento cariño, pero no me gustan ese tipo de cosas. Pero lo único que pudo decir fue lo siento. La agarró por los tobillos y los apartó de su cuerpo, pero sus brazos temblaban por la tensión. Obviamente, el esfuerzo le llevó más tiempo del que Peter estaba acostumbrado porque golpeó la calle con el hombro primero. El lado positivo es que Peter no podía sentir el dolor en el pie ni en la espalda. Principalmente porque el dolor en su omóplato izquierdo le dolía mucho más. Peter hizo una mueca al levantar el pie derecho y patear al merodeador en la espalda. Mala idea, ya que el dolor de doblar la espalda y golpear un objeto sólido le hacía doler ambas partes del cuerpo, hasta el omóplato. Gimió mientras rodaba boca abajo, solo para recibir una gota verde y morada en la cara. Peter se puso de pie tambaleándose y antes de que pudiera decir algo más, el lado izquierdo de su mandíbula recibió un sólido gancho de derecha. Maldita sea. Vamos, Pete. Hoy es martes por la noche. Peter levantó los puños anticipando el zurdazo, pero en lugar de ver un Prowler, vio 3. ¿Ver 3? Eso no está bien, mal, en efecto. La merodeadora sacó su espada plegable del cinturón y se lanzó contra él. Intentó agarrarla antes de que le golpeara la parte posterior de las rodillas, pero la vista le falló una vez más. Le dio en la parte posterior de los tobillos y Peter cayó de espaldas. Ahora tenía manchas negras en los ojos. Notó una que parecía un conejito y murmuró, «Hola de nuevo, Larry». Había estado en posiciones como esta tantas veces que Peter decidió nombrar los puntos que parecían animales hace años. La merodeadora giró su espada y la punta apuntó a la cabeza de Peter. Sus 2 manos estaban sobre la empuñadura como un caballero de antaño. Levantó los brazos como si estuviera a punto de envainar la espada en la piedra, mientras Peter intentaba detenerla desesperadamente con brazos que parecían fideos húmedos. Pero la camioneta fue recogida por la mujer gigante, con una sonrisa dibujada en el rostro. Decía algo mientras apoyaba la mano izquierda en el suelo para estabilizarse. El tipo corpulento se abalanzó sobre el merodeador, asestando un puñetazo sobre el cuerpo de Peter mientras ella saltaba sobre su cuerpo tendido. Activó sus botas cohete, impulsándose hacia la mujer gigante y aterrizando sobre su brazo izquierdo. El merodeador volvió a brillar de color púrpura mientras subía corriendo por el brazo de la mujer gigante, ahora visiblemente sorprendida. «Oh, esto no es bueno», gruñó Peter mientras se ponía de pie. Y las cosas iban a empeorar mucho. El día comenzó muy bien para Yuta Keyama, más conocida como Mound Lady por el público en general. Hoy no hubo accidentes ni daños colaterales en las pocas batallas en las que participó en su forma gigante.
En general, Yu se había dedicado a ir de sesión de fotos a entrevista, ganándose el sueldo y reduciendo poco a poco las deudas que su oficina había acumulado desde su debut. Lo único realmente malo del día fue que un tipo raro no dejaba de mirarla fijamente. Dios, había de todo tipo en este mundo. Pero justo antes de que pudiera volver a casa, darse un buen baño y ver a la fiestera teletransportada con una camiseta y bragas raídas, su oficina recibió una llamada. Algo sobre un villano bastante importante cuya descripción coincidía con la del merodeador persiguiendo a un vagabundo y corriendo como un loco entre el tráfico. Aunque yo estaba más que enfadada porque su cita con la televisión y la pizza se interrumpía, reconocía una oportunidad en cuanto la veía. Merodeador había sido un villano bastante conocido hacía unos años, solo visto en grabaciones de seguridad robando o matando a golpes a un desafortunado guardia de seguridad. Sus habilidades y aparatos le permitieron evadir a Olmec las pocas veces que estuvo en la escena. Si Yu lograra ser quien le diera el golpe final a Prowler, aumentara la dulzura de las disculpas, prometiera algunos pagarés y lo hiciera pasar como si no fuera gran cosa, Mount Lady sería el centro de atención del país. No se debe decir que Yu era ingenuo respecto de lo que significaba ser un héroe. Sabía desde hacía años que ser una heroína profesional era un trabajo duro. No se pagan las cuentas holgazaneando cuando se la necesita, aunque Yu preferiría hacer precisamente eso. Sin embargo, trabajó mucho y duro para destacarse. Para ser el centro de atención desde su debut y aparecer en todas las portadas de revista, ya fuera respetable o algo espeluznante. Para salvar el día con una pequeña sonrisa que Yu perfeccionó frente al espejo y una personalidad recatada para mostrar a las cámaras. Meneaba el trasero un poco para llamar la atención si era necesario. A veces, Yu tenía que hacer cosas degradantes para llegar a donde estaba y llegar a fin de mes, para no convertirse en una estrella fugaz y dejar que las facturas volvieran a acumularse. Yu también sabía que a menudo los héroes tenían que luchar. Yu era una luchadora bastante buena cuando tenía su tamaño normal. Había seguido las clases de entrenamiento y se había esforzado por asistir a un curso de defensa personal los fines de semana. Pero cuando Yu alcanzó sus 2062 centímetros, sus habilidades se vieron severamente limitadas. Claro que podía dar patadas y puñetazos, pero no podía hacer nada especial o destrozaría varios edificios y se destrozaría las manos o los pies. Esto significaba más papeleo y más facturas que pagar, además de los gastos de arreglar su traje destrozado. Sin embargo, Yu también sabía que las peleas tendían a terminar cuando los pequeños villanos se topaban con el pie o la palma de una mujer gigante. Claro, algunos causarían problemas y otros incluso podrían luchar cuerpo a cuerpo con ella, como ese idiota que también tenía un don de gigantismo, y que en su infinita sabiduría, decidió usarlo para intentar robar una tienda. Pero ella tenía más experiencia. Yu sabía cómo usar su don y sortear algunas de sus limitaciones para salvar la situación con un aspecto atractivo y genial. Por eso le sorprendió que el merodeador decidiera saltar sobre su brazo y correr hacia arriba. ¿Qué demonios? Yu soltó rápidamente la camioneta y se puso de pie. El viento y el cambio de altura deberían ser suficientes para desorientar a la mayoría, pero la merodeadora obviamente no era así. Bájate. Gritó mientras levantaba la mano derecha y se la daba en el codo, justo donde estaba la villana. Pero la merodeadora saltó hacia adelante, fallando la mano por poco. A Yu no le gustaba cómo iba la cosa, así que rápidamente se pasó la mano por el brazo, con la intención de agarrar a la villana en cuanto sintiera el contacto con el canto de sus dedos. En cambio, su mano se golpeó el cuello y Yu gritó al sentir algo caminar sobre su nuca. ¿Qué crees que estás haciendo? Callarse la boca. Yu sintió que algo le picaba en el cuello, como una picadura de insecto. Sin embargo, el escozor posterior le indicó que era algo peor. La dama de la montaña. Gritó alarmado de Atarms, corriendo hacia ella. Maldita sea. Bosque Kamui. Necesitamos tu ayuda. Un poco ocupado. Gritó Kamui Watts desde la distancia, el héroe al que le había robado protagonismo unos días antes. Dios mío, ojalá pudiera venir y hacer lo mismo ahora. No se quejaría. Aún así, no iba a quedarse sentada esperando a que la salvaran. No sé quién eres, empezó Yu, extendiendo la mano derecha. Pero espero que estés lista para convertirte en una mancha unas cuadras atrás. La mano de Yu se cerró en un puño y se dirigió hacia la zona del cuello donde sintió el escozor. Necesitaba esforzarse más si quería asegurarse de que Prowler no tuviera tiempo de escapar.
Normalmente, yo intentaría agarrar al villano, pero agarrarlo con la mano podría tomarle un segundo que no tiene. Podría ser suficiente para que Prowler le abriera el cuello y. Ahora tienes una bomba atada a tu cuello. Yu se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Qué? ¿Hay suficiente para partirte el cuello y arruinar esa imagen sexy? Gruñó Prowler. Dile que se retiren. Lo detonaré si dan otro paso. Escoria. Gritó Death Arms, con los músculos de las piernas tensos mientras se preparaba para saltar. Aléjate de. Alto. Gritó Yu asustado, haciendo que casi todos se detuvieran, salvo el imitador de Spider-Man, que se puso de pie. A Yu se le secó la garganta al empezar a explicarse. Tiene una bomba. Terminó de gritar Prowler, y Yu miró a su derecha y vio su rostro aterrorizado y empapado en sudor en una ventana cercana. Tenía un aspecto horrible, y los civiles que la observaban al otro lado de la calle probablemente pensaron lo mismo. También vio a Prowler sobre su hombro derecho, sosteniendo algo en la mano, con el pulgar presionado sobre la parte superior. Lo suficientemente grande como para abrirle un agujero en la garganta a la monstruosa. Si alguno de ustedes, héroes, intenta detenerme o desarmarla, soltaré el gatillo y morirá. Prowler entrecerró los ojos. Me pregunto, ¿se encogerá antes de desangrarse o se quedará igual? ¿Caerá hacia adelante o hacia atrás? ¿Alguno de ustedes, imbéciles, quiere correr ese riesgo? Escoria. Gruñó Death Arms, pero no se acercó más. Prowler lo entendió como su señal y saltó del hombro de Yu. Activó sus botas cohete y voló hacia la calle, dando una voltereta que dejó sus pies sobre el asfalto mientras las llamas se apagaban. Pasó corriendo junto a los héroes hacia el vigilante. Mierda. Necesitamos a Axe. Death Arms se giró hacia Kamui Watts, que estaba de pie junto a su pie derecho y la miraba. Tenía los ojos abiertos de par en par, preocupados e ira. ¿Dónde está el héroe tecnológico? Lo necesitamos aquí hace 5 minutos. Kamui Watts hizo una mueca. Según la policía, está al otro lado de la ciudad. No llegará a tiempo. ¿Qué hacemos? Preguntó Yu en voz baja. Estaba usando todo su autocontrol para mantenerse completamente quieta. Para asegurarse de que sus rodillas no se doblaran, porque si se desplomaba en ese momento, sería el fin. Si hacía cualquier movimiento, Prowler detonaría la bomba en su cuello y moriría. Yu ahora podía verlo en su reflejo. Era un cilindro negro con una luz púrpura parpadeante. Era tan pequeño que bien podría haber sido solo una marca de nacimiento agrandada en su cuello. Pero no, la sangre que goteaba indicaba tanto su naturaleza artificial como que arrancarlo podría no ser la mejor idea. Aunque estaba demasiado lejos para aplastar a los civiles si se caía, los escombros de los edificios que su gigantesco cuerpo atravesaba podían herir gravemente o matar a varias personas. Incluso si estuviera muriendo, jamás se lo perdonaría si permitía que eso sucediera. Death Arms hizo una mueca antes de apartar la mirada. No tenemos opción. Concentrémonos en el control de la multitud. Tenemos que rezar para que ese tipo aguante unos minutos más, pero esas palabras sonaron huecas. El imitador de Spider-Man tejió una telaraña con la mano izquierda mientras la merodeadora corría hacia él. Tomó el shinai de su cinturón y lo extendió, clavándole la punta en la espalda y derribándolo. El tipo contraatacó con ambos pies, pero la merodeadora los apartó antes de patear al indigente en la cara con el pie derecho. Oh, Dios, ella lo va a golpear hasta la muerte justo delante de nosotros. Yu sintió que hiperventilaba y sudaba aún más a medida que el espectáculo de horror continuaba. Quizás vino aquí para llamar la atención, pero Yu era una profesional. Vino para rescatar a este tipo y minimizar sus lesiones. Yu debería haber sido clave para acabar con un villano peligroso y darle una buena reprimenda a la justiciera sobre por qué su camino solo causó problemas frente a las cámaras. Ahora ella estaba siendo utilizada como rehén mientras este pobre hombre estaba a punto de ser asesinado. Y ella no podía hacer absolutamente nada al respecto. Ninguno de ellos pudo. Yu comenzó a orar a la única persona que posiblemente podría ayudar en esta situación desesperada. Olmig, por favor, ayúdanos. No tardó mucho para que Izuku descubriera dónde estaba ocurriendo la pelea. Cada vez que aparecía un villano y un héroe luchaba contra él, dos cosas ayudaban a dirigir a cualquiera interesado hacia el espectáculo. La primera eran las calles congestionadas, llenas de conductores furiosos que se quejaban a gritos a sus pasajeros, por teléfono o consigo mismos. Eso y un policía aburrido que intentaba, sin éxito, guiarlos hacia una ruta alternativa.
Izuku había oído rumores de que la mayoría de los nuevos villanos eran en realidad personas enloquecidas por quedarse atascadas en el tráfico demasiadas veces, pero probablemente era un mito. La segunda fue la gran multitud reunida tras una barricada policial donde se desarrollaba la pelea. Si bien la mayoría de la gente está acostumbrada a las peleas entre héroes y villanos, siempre había gente dispuesta a tomarse un tiempo para presenciar el espectáculo. Izuku siempre fue uno de ellos porque se maravillaba de lo que los héroes podían hacer y tomaba notas de sus dones. Pero esta vez no se abrió paso entre la multitud para conseguir un asiento en primera fila para ver un espectáculo increíble. Siguió adelante porque necesitaba confirmar o descartar sus peores temores. Por favor, no estés aquí. Se suplicó Izuku, pero sabía que era en vano. Demasiada gente murmuraba sobre un vagabundo vestido de Spider-Man como para que fuera una coincidencia. No solo eso, sino que si los héroes ayudan a Peter a detener al villano, los héroes arrestarían a Peter por actuar como justiciero y por todos los daños colaterales que causó. Izuku vio algunos destellos mientras corría hacia la pelea. Escaparates rotos, coches estrellados, telarañas adheridas a edificios y farolas que ondeaban al viento. Todo ello contribuía a pintar la imagen de que la pelea no estaba a favor de Peter. Y a pesar de todo, Izuku seguía queriendo verlo. Las hazañas de Spider-Man siempre estaban en el papel o en imágenes generadas por computadora, obsoletas. Esta era su única oportunidad de ver a Peter en acción y ver a Spider-Man posiblemente salir adelante a pesar de las adversidades. Disculpe. Por favor, déjeme pasar. Gritó Izuku mientras se abría paso entre la multitud. Su sentido arácnido se agudizó cuando un codazo le dio en la cara, dándole tiempo de sobra para esquivarlo. Estos poderes arácnidos eran muy útiles a veces. Pero cuando Izuku llegó al frente de la multitud, notó que el agua actuaba como una barrera y miró a su derecha para ver al héroe que la causaba. Ese es Backdraft. Es un héroe de rescate que ayuda regularmente a controlar a la multitud y trabaja con los bomberos para sofocar incendios. Las manos de Izuku temblaron, deseando con ansias tener su diario. Pero algo más atrajo su atención y se clavó en él como un cuchillo. En medio de la calle había varios héroes que Izuku reconoció. Death Arms, Mount Lady y Kamui Works. Death Arms y Kamui Works se giraron hacia ellos diciendo cosas como todo está bajo control, mientras Mount Lady permanecía completamente inmóvil. Izuku entrecerró los ojos entre las piernas de Mount Lady y vio lo que estaba sucediendo más allá de ellas. Peter luchaba contra el merodeador, saltando e intentando golpear al villano, quien lo igualaba golpe a golpe. Cuando intentó saltar sobre ella, ella se giró y lo golpeó en la cara con su shinai. La electricidad recorrió el arma contundente y Peter sufrió un espasmo al caer al suelo. Obviamente intentaba decir algo, pero Izuku estaba demasiado lejos para oírlo. El merodeador no cedió y lo golpeó en la cara una vez más con su shinai. ¿Por qué no lo ayudan? Gritó Izuku, y esa era una de las muchas preguntas que le rondaban la cabeza. ¿Por qué estaba la merodeadora allí? ¿Por qué atacaba a Peter? ¿Por qué le costaba tanto defenderse? Alguien decidió responderle. Al parecer, el villano le puso una bomba en el cuello a Mount Lady. Izuku miró hacia atrás y vio a un hombre calvo con protuberancias en forma de estrella cubiertas de carne a los lados de la cabeza. Observó la escena con gravedad mientras continuaba. No pueden ayudarlo sin matarla. ¿Por qué no pueden conseguir que un héroe desarme esa cosa de distancia? Preguntó alguien entre la multitud, con un tono de inquietud extremo. Ese villano va a matarlo. Olvídense de los héroes. ¿Y la policía? ¿De qué sirven si no pueden hacer nada y se quedan de brazos cruzados mientras los héroes hacen todo el trabajo? Olmig. ¿Dónde está Olmig? Él detendría esto. Me pregunto por qué un tipo como ese está siendo perseguido por ese psicópata. Tal vez simplemente no le gusta que nadie se vista de Spider-Man. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al recordar el día en que la araña lo picó. Prowler estaba discutiendo con alguien, intentando encontrar esa araña, recordó la historia de Peter. Y el villano de Peter vendía armas y cosas a la gente de este mundo. ¿Sería posible? ¿Podría haberle dicho a Prowler que matara a Peter? Pero ¿cómo pudo Prowler encontrar a Peter? Había mantenido un perfil bajo hasta... Los brazos de Izuku se hundieron. Hasta que le conseguí comida, la gente debe haber estado publicando fotos de Peter en las redes sociales. Prowler debe haber visto una de esas publicaciones y siguió a Peter hasta donde se alojaba. Peter estaba en este lío porque se atrevió a ofrecerle a Izuku su mentoría.
Si Izuku hubiera aceptado y estuviera ayudando a Peter ahora, Peter probablemente sería capaz de detener al merodeador. Izuku observó cómo la merodeadora esquivaba los torpes puñetazos y patadas de Peter, saltando sobre una de sus redes antes de que sus pies chocaran contra su pecho. Peter jadeó al caer al suelo mientras el cuerpo de la merodeadora volvía a brillar. Ella guardó su shinai y flexionó la mano derecha. Las garras se extendieron y emitieron un brillo verde. Va a morir. El corazón de Izuku latía con fuerza en sus oídos mientras la pesadilla se desplegaba ante él. Morirá a menos que alguien lo ayude. Su mente gritaba que debía quedarse, que si interfería probablemente solo empeoraría las cosas. Su cuerpo no estaba de acuerdo. Izuku esquivó la barrera de agua y se lanzó hacia adelante con una velocidad que nunca supo que tenía. Sus ojos se abrieron de par en par al mirar hacia abajo. ¿Estoy corriendo? ¿Qué demonios? Gritó Backdraft. Chicos. Detengan a ese niño. ¿Qué estoy haciendo? Pensó Izuku con incredulidad mientras corría entre las piernas de Mount Lady, pasando a los héroes que justo estaban registrando la petición de sus colegas. No. Alto. Death Arms intentó agarrarlo con sus enormes y musculosos brazos, pero Izuku lo esquivó y siguió corriendo. Estás poniendo en riesgo tu vida y la de los demás. Añadió Kamui Watts, pero no se movió para detenerlo. Esto era una locura. Increíble. ¿Qué hacía corriendo hacia un villano que lo mataría en el acto? ¿Izuku no quería morir? Pero no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que Peter muriera. Ya. Gritó Izuku con poca elegancia. El sudor y las lágrimas le corrían por la cara, sus pies golpeaban el pavimento cuando el merodeador registró su embestida. ¿Qué coño haces? Gritó Prowler conmocionada y asustada, apuntándolo con su guantelete derecho mientras presionaba un botón con el meñique izquierdo. Una cápsula salió disparada y explotó formando una red. Izuku cerró los ojos con fuerza, pero sus piernas no paraban de moverse. Su cuerpo temblaba de miedo y anticipación mientras esperaba quedar atrapado en una maraña de cuerdas. Pero no pasó nada. Izuku abrió los ojos para ver que estaba perfectamente bien. ¿No me golpeó? Bajó la mirada hacia sus brazos oscilantes y sus puños apretados. Las piezas cambiaban de color, adquiriendo tonos verdes, morados y azules, extendiéndose o rompiéndose. Volvían a su forma y color normales en puntos aleatorios mientras la estática de la televisión le inundaba los oídos. ¿Qué es esto? Izuku bajó la vista hacia sus piernas y vio que el resto de su cuerpo hacía lo mismo. Pero cuando un trozo de periódico voló hacia su pierna derecha, la pierna deformada se dispersó y rodeó el periódico antes de que éste lo traspasara por completo. La pierna volvió a la normalidad e Izuku volvió a levantar la vista para ver a la merodeadora mirándolo con lo que supuso era asombro, mientras Peter gemía debajo de ella. ¿Es esto como la electricidad que electrocutó a Peter? ¿Otro nuevo poder? Pero no había tiempo para pensar en eso ahora. Izuku sintió que su cuerpo dejaba de vibrar al acercarse a Peter. La merodeadora intentó agarrarlo con la mano derecha, pero Izuku gritó y se zambulló. Patinó sobre el duro suelo y agarró la mano izquierda de Peter. Sin embargo, el peso de los cuerpos de Peter y la merodeadora le quitó impulso. ¡Ay! Los ojos aturdidos de Peter lograron enfocarse en Izuku. Oye niño, ¿qué estás haciendo? No lo entiendo. Respondió Izuku, con la mente acelerada mientras intentaba traducir sus pensamientos al inglés. Me dolieron las piernas. Tengo miedo, Peterson, pero no pude quedarme a un lado mientras me pateaban el trasero. Oye, no me quejo. Exclamó Peter con voz entrecortada. A pesar del miedo y las lágrimas que le corrían por las mejillas, Izuku sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Un rayo de esperanza comenzó a llenar su pecho mientras tiraba de Peter para ponerlo a salvo. Te lo dije antes, maldito idiota. Izuku levantó la vista y vio a la merodeadora mirándolo fijamente y extendiendo su mano derecha con garras. Lo agarró por el cuello del uniforme escolar y lo levantó. No te metas en mis asuntos. Esto no te incumbe, chico, así que al diablo. Prowler fue interrumpida por una telaraña que le salpicó los ojos y la frente. Jadeó y soltó a Izuku, quien hizo una mueca al sentir su trasero aterrizar en la cara de Peter. Pudo distinguir vagamente a Peter gritando, "Oh, vamos". Debajo de él antes de que Peter empujara a Izuku y levantara los pies para rodear el cuello de Prowler, que forcejeaba. Con un gruñido de esfuerzo, Peter los bajó, lanzando a Prowler por los aires. Aterrizó de bruces en el suelo.
Peter se puso de pie temblorosamente mientras Prowler se ponía de pie. Miró a Izuku y dijo: mejor quédate atrás, chico. Esto podría durar un poco más. Izuku asintió rápidamente. Lo que sea que lo hizo correr a salvar a Peter se había ido. Si interfiero más, moriré. De hecho, la locura de lo que acababa de hacer comenzaba a calar hondo. Se había lanzado contra un asesino conocido, poniendo en peligro su vida y la de decenas de personas, para ayudar a Peter. Si algo salía mal, solo él tendría la culpa. ¿En qué demonios estaba pensando? ¡Maldito hijo de puta! Gritó Prowler. Soltó un gas verde que derritió las telarañas, revelando unos ojos blancos entrecerrados por la rabia. Ya está. Se acabó el juego. Te voy a arrancar la maldita garganta antes de que ese niño vuelva a interponerse. De hecho, Prowler miró a Izuku y levantó la mano izquierda. Esta es tu última advertencia, mocoso. Le haré un nuevo agujero en la garganta a la dama del monte si siquiera piensas en... Algo se movió en el aire. Las ventanas temblaron cuando algo parecido a un estallido sónico resonó por la ciudad. Izuku se protegió los ojos cruzando los brazos frente a la cara mientras una ráfaga feroz entraba de la nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de héroe sería yo? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al oír una voz familiar y resonante. Una voz llena de confianza y poder, una que Izuku había oído innumerables veces en vídeos y noticias. De ninguna manera, si dejo que un hombre y un niño heridos arriesguen sus vidas para detener la crueldad de una escoria como tú, merodeador. Izuku levantó la vista y vio cómo la merodeadora era derribada por un movimiento fulgurante. Rebotó en el asfalto, rodando antes de que su garra derecha se aferrara al suelo. Las garras excavaron 5 surcos en el suelo, frenando su impulso hasta detenerse por completo. Ustedes dos, no teman. Izuku miró hacia donde estaba el merodeador y lo vio. Este fanfic llega a ustedes gracias a Translator Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. El recién llegado medía 220 centímetros de altura. Tenía 255 kilos de músculos marcados que podían hacer que los culturistas se sintieran inferiores. Vestía una humilde camiseta blanca que se le ajustaba como una segunda piel, vaqueros beige y zapatillas que parecían esforzarse por contener su imponente figura. Su cabello era rubio dorado, peinado hacia atrás, salvo por 2 flequillos delanteros que se erguían como antenas en forma de V. Pero lo que más destacaba era su rostro. Afilado y cincelado, con sus gélidos ojos azules ocultos en las sombras y una amplia sonrisa de confianza. Olmig pareció hacer una pausa dramática a propósito antes de cantar la frase que todos querían escuchar. Porque yo estoy aquí. Olmig, susurró Izuku con asombro y admiración. Su ídolo estaba allí, frente a él, acudiendo en su ayuda, tanto a él como a Peter, justo a tiempo. La voz de Olmig no contenía ni una pizca de duda ni miedo mientras permanecía frente a Prowler. La sensación de que todo iba a salir bien lo invadía mientras la multitud entraba en frenesí. Es Olmig. Lo logró. Gracias a Dios, todo va a estar bien. ¿Oyes eso, Pouncer? Estás jodido. Era Prowler, amigo. Atrás. Gritó Prowler, levantándose y retrocediendo. Su voz y sus ojos temblaban, ante el mayor héroe de Japón. Aún tengo el gatillo. La mataré. Lo juro. Ah, ¿sí? ¿Te refieres a esto? Izuku miró a Olmig, quien ahora sostenía un cilindro cubierto de cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Sirve para todo, desde arreglar tuberías con fugas. Olmig se convirtió en una mancha borrosa al lanzar el gatillo cubierto de cinta al aire nocturno como un mariscal de campo estadounidense. Pareció brillar antes de desaparecer en el horizonte. Olmig silbó mientras se ponía la mano derecha sobre la frente antes de terminar. Y robándole a una villana su moneda de cambio. Se giró hacia Prowler, quien ahora miraba fijamente su mano izquierda vacía. Bueno, supongo que el alcance a esa cosa es de 100 metros, ¿verdad? Olmig sonrió mientras continuaba. Bueno, buena suerte encontrándola en Saga. Los civiles, los héroes e Izuku aplaudieron. Olmig le había arrebatado la ventaja a Prowler. Fue tan fácil como respirar. La idea de que Olmig salvaría el día era un hecho, no una posibilidad. Gracias a Dios, presumir, gruñó Peter, palmeándose la cara. Izuku lo fulminó con la mirada. ¿Cómo pudo decir eso cuando Olmig hizo algo tan asombroso? Prowler temblaba y retrocedió un paso, observando a Olmig con cautela. Ya me he escapado de ti. Puedo hacerlo de nuevo.
Sí, en espacios cerrados. Olmig señaló a su alrededor. Pero ahora estás al descubierto, merodeador. No te queda ningún sitio por donde correr. Basta. Una nueva voz resonó en el aire. Estaba distorsionada y llena de estática. El sentido arácnido de Izuku no dejaba de sonar. Agáchate. Gritó Peter, tirando a Izuku al suelo mientras Olmig le agarraba algo con la mano derecha. Los ojos de Izuku vislumbraron fugazmente un cohete en miniatura antes de que explotara en una masa de fuego y humo. El humo era de un azul pálido y pronto llenó la calle, con los civiles gritando mientras los demás héroes intentaban mantener algo de orden. ¿Estás bien, chico? Preguntó Peter mientras se bajaba de Izuku. Está bien. Izuku miró con miedo hacia donde estaba su ídolo. ¿Pero qué hay de Olmig? Izuku recibió respuesta cuando un poderoso aplauso dispersó el humo con una poderosa onda de choque, lo que le permitió a Izuku ver a un Olmig muy vivo con una camisa y pantalones rotos. Sí, está bien. Peter respondió amablemente. Pero Izuku lo ignoraba. El humo giraba y se arremolinaba, convergiendo hacia la posición del Prowler como si estuviera siendo succionado allí por el vacío. Pero el aplauso de Olmig debería haberlo hecho desaparecer. Estoy harto de esto. Continuó la misteriosa voz mientras el humo seguía acumulándose en ese mismo punto. Cansado de esta narrativa, cansado de que los héroes venzan a los villanos solo con fuerza y se regodeen en los elogios de las masas borregas. Izuku vio que el humo adoptaba una figura humanoide, esbelta pero erguida. Es hora de que surja un nuevo villano. Un villano que domine la mente y los sentidos. El complemento perfecto para alguien como tu supuesto símbolo de la paz. El humo pareció entonces comprimirse, estrechándose antes de dispersarse y desaparecer. Contemplen el poderío supremo. Héroes de Japón. El merodeador y la figura humeante habían desaparecido. En su lugar, un hombre vestía una camisa ajustada de manga larga de color morado oscuro, guantes verde oscuro, pantalones de cuero negro y botas a juego. También llevaba un cinturón morado oscuro con una hebilla que consistía en un ojo de metal dorado mate. Un brazalete verde con el mismo ojo en el centro colgaba de su cuello. Pero llamas azules se elevaban en el aire donde debería haber estado su cabeza. En su interior se veía vagamente el contorno del rostro de un hombre calvo. Una sonrisa petulante se dibujaba en sus rasgos. He aquí Misterio. El maestro de la ilusión. Izuku no pudo evitar mirar con una mezcla de horror y asombro a quien se suponía que era Misterio. Según Peter, el villano era un anciano que tocó fondo en su búsqueda de respeto. Izuku recordó su aspecto en los cómics, con su ridícula cabeza de pecera y sus discursos grandilocuentes que ocultaban a un hombre codicioso y egocéntrico. Pero Misterio ya no parecía gracioso y su discurso no sonaba cursi en absoluto. Se sentía como cualquier otro villano aterrador en el mundo de Izuku. Así que para eso era el cuerpo, refunfuñó Peter para sí mismo mientras apretaba los puños. Oye, Kentin. Ghost Rider podría tener algo que decir sobre levantar su apariencia. Silencio, gusano. Misterio alzó las manos y un rayo azul salió disparado de sus dedos. Izuku y Peter se prepararon para el impacto, pero Olmig los protegió con su propio cuerpo. Apretó los dientes mientras la energía lo recorría durante 2 segundos antes de detenerse. Humo salió de su cuerpo y el héroe sonrió al mirar al villano de otro mundo. ¿Eso es todo lo que tienes, villano? ¿Y afirmas ser mi opuesto? Para nada. Misterio sacó algo de su cinturón y lo aplastó. Una nube de humo rojo lo envolvió y se fusionó en nuevas figuras. Izuku se quedó boquiabierto ante lo que vio. Un hombre con una armadura verde y una máscara de duende metálica sonriente, riendo locamente mientras volaba en un planeador. Un hombre vestía una sudadera verde oscuro y pantalones negros oscuros. Sobre los ojos llevaba unas gafas de soldar negras, lo que hacía que su pequeña sonrisa pareciera aún más amenazante. Estaba suspendido en el aire por 2 tubos metálicos que le salían de la espalda, mientras que otros 2 se extendían hacia atrás, con sus 4 dedos en forma de pinza abiertos en el extremo, revelando amenazantes luces rojas. Una criatura gigante parecida a un lagarto silbaba mientras se deslizaba detrás de Misterio, vistiendo una bata rota y mirando hambriento a Izuku. Un bruto corpulento que parecía estar hecho de la mismísima oscuridad dio un paso al frente. Su pecho lucía el símbolo de una araña blanca y la máscara tenía ojos angulares en forma de lágrima. Sus enormes fauces estaban abiertas de par en par, revelando dientes afilados como cuchillos y una larga lengua rosada que babeaba por todo el pavimento. Izuku los reconoció a todos.
Eran enemigos de Spider-Man, sacados directamente de los cómics y las películas, y traídos a la realidad. Detrás de Misterio había aún más, con una mirada llena de crueldad y sadismo. Duende Verde, Doctor Pulpo, Lagarto, Venom, Duende, Kraven el Cazador, de acuerdo, Quentin, eso es realmente impresionante. Peter lanzó una telaraña con la mano izquierda a la superficie de un edificio junto a Misterio. De un tirón, Peter se lanzó más allá de Olmig. Pero no tengo tiempo para tus juegos mentales. Izuku observó con asombro cómo Peter se enroscaba cuando la ilusión del Dr. Octopus intentó apuñalarlo con sus tentáculos, usándolos como trampolín antes de lanzar una telaraña al rostro del Duende Verde. Agarró la telaraña antes de gritar, arrojando la sorprendentemente sólida ilusión al suelo. Izuku comprendió por qué la ilusión era sólida. Una masa de metal retorcido y cables. Robos. Misterio mezclaba sus ilusiones con robótica para hacerlas reales y convincentes. La ilusión de Venom gruñó antes de abalanzarse sobre Peter, quien corría hacia Misterio. El villano no se había movido ni un centímetro. Venom fue interrumpido por Olmig, quien le asestó un uppercut que destrozó la ilusión en 1000 pedazos, junto con el cráneo metálico del robot. Fue increíble. Peter sorteaba las ilusiones, creando una tras otra con una sincronización espectacular. Mientras tanto, Olmig destrozaba a todos los robots como si fueran de papel maché. Nunca perdió su sonrisa de confianza y parecía estar pasándoselo en grande. Parecía un sueño. A Izuku aún le costaba aceptar que esto era real. Olmig y Spider-Man luchando codo con codo frente a él para derrotar a un villano. Peter lanzó su puño al pecho de Misterio, ignorando la cabeza. Pero la mano derecha de Misterio se disparó, agarrando el puño del Webslinger y deteniéndolo en seco. Impresionante. Misterio agarró la muñeca de Peter antes de girar y tirarlo al suelo, donde se dobló y se desplomó mientras Peter se desplomaba en el aire, jadeando de dolor. ¡Qué tonto! ¿Superfuerza y expulsión de energía? ¿Cuándo conseguiste esta tecnología, Quentin? Preguntó Peter entre toses. Misterio se inclinó como para susurrarle, pero habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Te lo dije antes, bicho, mira, soy algo más. La voz de Misterio rezumaba animosidad. Me aseguraré de que mueras aquí. Nunca volverás a ver tu hogar, y morirás sabiendo que fui yo quien finalmente te venció. Ni Osborn, ni Octavius, ni Kraven, ni Fisk, ni siquiera Lee. Solo seré yo, Parker. Antes de que Peter pudiera decir nada, el puño de Olmig atravesó el pecho de Misterio. Sin embargo, en lugar de metal chirriante y cables deshilachados, solo hubo uno. Te jactas de tu superioridad, pero huyes antes de que la batalla se incline a nuestro favor, dijo Olmig apretando los dientes. No dominas nada, Misterio, salvo la cobardía. Igual que cualquier otro villano. Oh, verás el símbolo de la paz. La voz de Misterio resonó mientras los villanos desaparecían, dejando solo esqueletos de metal, cables y chips de computadora. Considera esto una prueba. Después de todo, tenía que comprobar si sus historias eran ciertas. Izuku miró a Olmig, cuya sonrisa se había desvanecido. Un ceño furioso la reemplazó mientras apretaba los puños. ¿De él? ¿De quién estará hablando Misterio? Cuidado con Olmig, porque tus días están contados. Eso dice, Misterio. Con eso, todo el humo desapareció, dejando a Izuku solo entre dos obstáculos, un Olmig de pie y un Spider-Man caído. ¿Estás bien, amigo? Le preguntó Olmig a Peter en inglés. Peter respondió con una mano temblorosa que se aplanó y se movió de un lado a otro. La risa cordial de Olmig regresó. No, en serio. Necesito un montón de analgésicos y vendajes. La risa de Olmig se detuvo. Oh, sí. Ocupémonos de eso ahora mismo. Izuku dejó escapar un suspiro de alivio mientras las lágrimas caían de sus ojos. Lo logró. Ayudó a salvar a Peter y nadie murió. Incluso pudo ver a Olmig de cerca y en acción. ¿Qué día? Los pensamientos de Izuku se interrumpieron cuando un par de brazos fuertes lo agarraron por el cuello y lo levantaron. Izuku se encontró cara a cara con el rostro lívido de Death Arms, quien gritó. ¿En qué demonios estabas pensando? Ah, cierto. Eso. Bueno, decir que los héroes estaban agradecidos por mi rápido pensamiento y acción decisiva sería lo más alejado de la verdad. La policía y todos los héroes, excepto Olmig, me regañaron por no solo poner en peligro mi vida, sino también la de Mount Lady y la de los demás civiles.
Entiendo su punto de vista y su enojo, pero creo que si mis pies no hubieran actuado por sí solos, Peter podría haber... Bueno, quizá no esté muerto. Peter me dijo que había estado en situaciones peores. Pero aún así, podría haber resultado gravemente herido. Aún así, después de guardar silencio y aguantar una buena hora, recibí elogios de Kamui Woods y Backdraft por mi don. Un don de fase combinado con mi don de trepar paredes me haría extremadamente útil en operaciones de rescate. Así que cuando me graduara de la escuela de héroes, debería llamarlos para unas prácticas. Fue agradable, recibir cumplidos y todo. Pero en el fondo, sabía que me habrían tachado de idiota imprudente y se habrían olvidado de mí si no tuviera ningún don. Probablemente habrían quedado aún más impresionados con Kacchan si hubiera estado allí. A Peter lo metieron en una ambulancia mientras la gente murmuraba sobre cómo sus impuestos ahora tenían que pagar la recuperación de un justiciero sin hogar. Me dijo que lo esperara antes de que cerraran las puertas. No pude evitar preocuparme, y si intentaba justificarse ante la policía y lo metían en un manicomio mientras estaba drogado por todas las operaciones y demás en el hospital. Olmigt estaba ocupado con entrevistas y autógrafos, así que lo tomé como una señal para llegar a casa antes de que mamá llamara a la policía para buscarme. No había forma de que pudiera haber esperado lo que pasó después. Estoy aquí. Izuku gritó mientras Olmigt se deslizaba en medio de la calle frente a él. Se había puesto un polo blanco que le ceñía el cuerpo tan fuerte como su última camisa. Cruzando la calle como una persona normal. Dijo Olmigt con una risita antes de plantarse frente a Izuku, sonriendo con las manos en las caderas. Hola, jovencito. Qué gusto encontrarte aquí. Concluyó con un breve saludo. Izuku se esforzó por contener las rodillas. A Olmigt. Era la primera vez que hablaba con Olmigt. Necesitaba decir algo. Algo que resumiera todos sus sentimientos por el héroe. Lo que fuera. Te amo. Todo menos eso. Olmigt ni siquiera se inmutó por el desliz de Izuku y simplemente se rió al ver su rostro enrojecido. No te preocupes. Me pasa eso muy a menudo. Lo siento. No quise decir eso. Izuku tragó saliva antes de respirar profundamente para calmarse. Esta era su única oportunidad de hablar con Olmigt. No había nadie más que pudiera interponerse y no había ninguna situación de vida o muerte que le distrajera la atención. Es que, llevo mucho tiempo queriendo verte, me cuesta creer que estés aquí delante de mí, no hay ningún problema, jovencito. Izuku se quedó con los pulgares entrecerrados y apartó la mirada. No pudo evitarlo. La emoción, sumada a... junto con la vergüenza de cómo se conocieron antes. A Olmigt, Izuku mordió el labio. Sobre la pelea, hizo una reverencia antes de gritar. Lamento mucho mis acciones. Puse a tanta gente en peligro y probablemente te obligué a preocuparte por mí para que no pudieras concentrarte tanto en la pelea con Prowler y Misterio. Probablemente también escaparon por su culpa. Prowler y su bicicleta habían desaparecido sin dejar rastro. Nadie pudo encontrarla. No se encontraron marcas de neumáticos ni siquiera restos de su disfraz en la escena. Misterio acababa de irse, y por los murmullos que escuchó al irse, todos hablaban de él. Un nuevo villano prometedor que escapó de Olmigt. Ilusiones realistas, combinadas con robótica, lo mantuvieron ocupado a él y al justiciero sin hogar, aunque lo consideraron poco original al recurrir a villanos ficticios para luchar contra Olmigt. Aún así, les pareció genial. Incluso mejor que las películas. Vaya, jovencito. No hace falta que murmures una disculpa. Una vez más, la cara de Izuku se puso roja como un tomate. Aunque vine a hablarte de eso, admitió Olmigt con una sonrisa. No suelo hablar con los fans a solas así que te agradecería mucho que respondieras a mis preguntas. Por supuesto. Bueno, jovencito, la sonrisa de Olmigt dio paso a una expresión de absoluta seriedad. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Izuku miró fijamente a Olmigt, al hombre que era el símbolo de la paz. El hombre al que solo admiraba en vídeos, al que admiraba incluso mientras otros se burlaban de él por venerar el suelo que pisaba. El hombre que inspiró su sueño. Quiero que la gente vea mi sonrisa y se sienta segura. Quiero ser como tú, admitió Izuku con la cabeza gacha. Quiero ser un héroe. Pero ese no era el tipo de pregunta que Izuku quería hacerle a Olmigt. Siempre fue. ¿Podría ser un héroe? Y ahora, realmente necesitaba preguntarlo. Considerando que se arrepentía cuando realmente importaba. Peter casi muere por su indecisión.
¿Quién sabía cuándo podría volver a actuar? Olmig asintió como si esperara esto. Sí, es un sueño noble. Uno que muchos jóvenes como tú tienen. Sin embargo, Olmig señaló a Izuku y dijo: lo que hiciste cuando el merodeador atacaba a ese hombre fue algo que pocos tienen. ¿Eh? ¿De qué estaba hablando Olmig? Muchos dirían que lo que hiciste fue estúpido, miope y peligroso. Entraste corriendo para salvar a ese hombre de un villano peligroso que por suerte, no intentó matarte simplemente por interferir. Izuku bajó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas de arrepentimiento y vergüenza. Esperaba esto, pero aún así dolía. Dime, jovencito, ¿qué pasaba por tu cabeza cuando entraste corriendo? Izuku podía mentir, decir que sabía que su don lo protegería del merodeador. ¿Pero qué sentido tenía? Izuku no podía mentirle a Olmig. No estaba pensando, admitió Izuku. Sus ojos volvieron a llorar. ¿Por qué tenía que llorar delante de su héroe? Mis piernas se movieron solas. Ojalá pudiera explicarlo mejor, pero no puedo. Apretó los puños. Sé que fue una estupidez, y me llamé estúpido por hacerlo, pero yo solo. Joven, lo que hiciste es la marca de un verdadero héroe. El llanto de Izuku se detuvo cuando su mirada se dirigió hacia arriba para ver a Olmig, quien le devolvía la sonrisa. ¿Qué? Los héroes más grandes del mundo siempre tienen algo en común. Olmig levantó el brazo derecho, señalando hacia arriba con el dedo índice. Siempre que alguien estaba en apuros, sus piernas se movían solas y acudían a salvarlo sin dudarlo. Señaló a Izuku y dijo: tú, jovencito, tienes eso en común con ellos. Es una cualidad poco común. Poca gente en mi sector tiene ese impulso puro e inconsciente de hacer lo correcto. Izuku miró boquiabierto a Olmig, quien rió mientras se rascaba la nuca. Claro, podría haber ocurrido en mejores circunstancias, pero lo que importa es que actuaste cuando otros no lo hicieron. A Olmig, joven, ¿cómo te llamas? Izuku. Respondió Izuku automáticamente. Izuku Midoriya, señor. Se inclinó una y otra vez mientras gritaba: mucho gusto en conocerlo. Para allá. Izuku hizo una última reverencia antes de ponerse de pie, más erguido que un soldadito de juguete. Solo quería decirte una cosa. Una cosa que sé con certeza. Olmig respiró profundamente y dijo las 8 palabras que Izuku quería escuchar toda su vida. Te convertirás en un héroe increíble. Izuku no pudo evitarlo. Le temblaba el labio y se le llenaron los ojos de lágrimas. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas mientras esas palabras resonaban en su cabeza. Durante años le habían dicho que jamás podría lograrlo. Que debía rendirse y que intentarlo era inútil. Y sin embargo, allí estaba. De pie frente a Olmig, quien le prometió que se convertiría en un héroe increíble sin dudarlo. Esto es un sueño hecho realidad. De acuerdo. Izuku parpadeó al sentir que alguien le metía algo en el pecho. Perdón por revisar tus cosas, pero pensé que querrías esto. Izuku miró hacia abajo y vio que en sus manos estaba su cuaderno de héroe abierto. En 2 páginas en blanco estaba el autógrafo de Olmig. No tienes idea de lo que significó para mí verte hacer lo que hiciste, Izuku Midoriya. Izuku levantó la vista y vio a Olmig sonriendo cálidamente y alborotándole el pelo. Si te hubiera conocido, bueno, ya no importa. Se dio la vuelta y se agachó. Me voy. Espero verte en la OA el año que viene, joven Midoriya. Muchas gracias. Tras el agradecimiento de Izuku, Olmig saltó a la distancia. Izuku contempló el autógrafo con una sonrisa enorme y bobalicona. Me dio las gracias, dijo que tenía lo necesario para ser un héroe, su euforia se desvaneció cuando otro pensamiento cruzó por su cabeza. Pero no le pregunté lo que quería. Estaba demasiado ocupado disfrutando del momento como para que la pregunta se le pasara por la cabeza. Bueno, eso tomó más tiempo del que esperaba. Izuku se giró y gritó al ver a Peter. Todavía llevaba puesta la parte superior de su disfraz, pantalones de chándal y chaqueta. Peterson. ¿Qué haces aquí? Debería estar en el hospital. Tenía la cara cubierta de moretones y costras abiertas, el pie derecho vendado y cojeaba. Bueno, intenté seguir a ese tipo después de deshacerme de la ambulancia, Peter señaló hacia donde se había ido Olmig. Pero parecía que te estaba dando un discurso inspirador y decidí que sería incómodo si aparecía de repente. Izuku no pudo evitar estar de acuerdo. Entonces, ¿estás desanimado por lo que pasó? Izuku asintió, bajando la mirada. Peterson, lo siento mucho. Volvió a inclinar la cabeza. No acepté la oferta.
Si hubiera estado contigo en lugar de huir, podríamos haber. Izuku, vamos. Tienes que dejar de pensar así. Izuku sintió que los dedos de Peter le levantaban la barbilla hasta que lo vio negar con la cabeza. Diablos. Si hubieras estado conmigo, me habrían dado una paliza aún mayor. Tendría que preocuparme por ti y te habrías quedado paralizado. No eras precisamente un monstruo cuando atacaste al aspirante a merodeador, pero aún así, mira, no esperaba que aceptaras de inmediato, continuó Peter. Me preocuparía si lo hicieras. Estoy acostumbrado a la locura de la vida de superhéroe. Solo eres un niño. No querría obligarte a hacer algo para lo que no estás preparado, no es eso. Las palabras salieron de la boca de Izuku antes de que pudiera pensar. Peter parpadeó, las palabras se le ahogaron en la garganta mientras miraba al chico de 14 años que tenía delante. Debería seguir adelante. Necesito sacar esto. La boca de Izuku se tensó antes de empezar. Toda mi vida soñé con ser un héroe. Pero, me dijeron que era imposible. Antes de que la araña me mordiera, yo, no tenía don. No sabía cómo decir sin don en inglés y se odiaba por ello. Era difícil expresarse sin su vocabulario completo. La gente se burlaba de mí, y solo podía ver desde lejos cómo los héroes salvaban a otros. Miró a Peter y sintió lágrimas en los ojos. Una vez que obtuve estos poderes, viniste a ofrecerme entrenamiento y lo rechacé. Izuku comenzó a sollozar mientras decía. Pensé que tenían razón. Que era débil. Que no merecía ser un héroe. El rostro de All Might llenó su visión. Te convertirás en un héroe increíble. Izuku apretó los dientes. Sabía lo que iba a decir. Pero All Might dijo que sí. Que ahora puedo convertirme en un gran héroe. Pero necesito ayuda. No puedo hacerlo solo. Necesito ayuda para entrar en la UA, la escuela de los héroes más grandes del mundo. No puedo hacerlo solo. Izuku se levantó y gritó. No lo dudaré más. No flaquearé. Puedes enseñarme a convertirme en Spider-Man. Eso fue lo más alto que había hablado en su vida. Izuku había sido callado toda su vida. No era apropiado que alguien como él causara problemas ni le contestara mal a gente como Kachan. ¿Y ahora? Ahora esas palabras salieron con la misma facilidad que todas las demás. Peter se quedó en silencio por un segundo e Izuku sintió que todos sus miedos e inseguridades salían a la superficie. Fueron apaciguados por la radiante sonrisa que se extendió por el rostro de Peter. Sí puedo, y eso fue todo. Así empezó todo. Los dos encuentros y la picadura de araña que cambiaron mi vida para siempre. Estaba en camino de ingresar a UA y convertirme en un Spider-Man del que Peter estaría orgulloso. Espera, ¿quieres decir que este mundo tiene una escuela de superhéroes de verdad? Como la de Javier. Pero ambos teníamos mucho que aprender antes de que yo entrara.